Queridos hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En esta ocasión tengo nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estos medios que Dios facilita para que podamos ser edificados, podamos meditar en su palabra. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes un breve devocional de un tema muy importante, hermanos, la paciencia de nuestro Dios para con nosotros. Y precisamente antes de iniciar quiero que tengamos una lectura para que sea la palabra de Dios la que nos enseñe, que sea la palabra de Dios la que nos llene. No sean pensamientos, no sean ideas nuestras o pensamientos humanos, sino que la palabra de Dios, hermanos, sea la que hable en esta ocasión a través de un servidor. Agradezco el tiempo que presta de atención para esta clase, esperando que sea de ánimo, que sea de edificación y que sea la palabra la que nos ayude a servirle mejor a nuestro Dios. La lectura la vamos a encontrar, hermanos, en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Unas semanas atrás tuve la oportunidad de compartir un sermón con ustedes, precisamente basado en este versículo, y a raíz, hermanos, de ese versículo podemos hablar muchos temas, pero fíjense, hermanos, cómo dice la escritura aquí a través de Pedro, este versículo tan hermoso, tan importante para nosotros, hablándonos acerca de las oportunidades que Dios tiene para nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios, hermanos, tiene promesas para nosotros. Ha prometido que va a enviar a su Hijo Jesucristo por segunda vez para que podamos ser llevados, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Pero algunas personas en esos tiempos se han olvidado de la promesa de Dios, se han olvidado de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice este versículo algo bien importante. Algunos la tienen por tardanza, y dice la Escritura, hablando acerca de nuestro Dios, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cuál es el propósito de la paciencia de Dios? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos cambiemos, amigos y hermanos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas, creyendo que es nuestra voluntad siempre la que importa y olvidando y dejando la voluntad de Dios por un lado. En esta ocasión, hermanos, tenemos que entender a través de la Escritura que la paciencia de Dios tiene un límite. Y precisamente ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde, en esta ocasión. La paciencia de Dios tiene un límite. Y hermanos, a través de la Escritura, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que la paciencia de Dios tiene un límite en el cual va a acabar con toda la iniquidad, con toda la maldad, con nuestro estilo de vida, como lo estamos llevando, que no va de acuerdo a la voluntad de Él? Pues dice aquí la Escritura que Dios es paciente, queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nos arrepintamos. La palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de acciones. Y un ejemplo que he usado en muchas ocasiones y que me ha funcionado bien para hacer entender a los hermanos, es de que si usted va a un restaurante y pide una comida y está cómodo disfrutando ahí de su comida y le traen la comida y la comida a usted no le gusta, y cuando sale usted de ahí dice: me arrepiento de haber ido a este restaurante, de haber entrado, de haber comido ahí, porque no me gustó. ¿Cuál sería la manera que usted demuestre el arrepentimiento de haber entrado a ese lugar? Simple, no regresa. Cuando usted y yo estamos arrepentidos de algunas acciones, de algunas actitudes, tenemos que cambiarlas. ¿Cómo demostramos el arrepentimiento? No haciéndolas, no regresando más a ese modo de vida. Porque la paciencia de Dios, hermanos, tiene un límite. Y quiero compartir con ustedes 3 ejemplos a través de la Escritura para demostrar que la paciencia de Dios tiene un límite. Primero, porque destruyó al mundo antiguo. Y hermanos, aquí nosotros tenemos que entender a través de la Escritura. Voy a compartir 2 pasajes. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, y Mateo 24, del 37 al 39. Tiene tiempo para buscar su Biblia, para ir a estos versículos. Yo le voy a dar lectura, espero que me escuche con atención. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al versículo 8 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Y dice en el verso número 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estoy mencionando todo esto para ubicarnos en el contexto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. No ha cambiado mucho, hermanos, amigos, desde aquel entonces. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, aquí estamos hablando de un Dios que estaba decepcionado de la humanidad, decepcionado del modus vivendi del ser humano, alejado completamente de la voluntad de Dios. Dice aquí que el pensamiento del hombre era continuamente el mal. Fíjense, hermanos, qué decepción le hemos causado a nuestro Dios aún hoy en nuestros días. ¿Qué pasó, hermanos? De los versículos 9 en adelante nosotros podemos hablar acerca del diluvio. Nos habla la Escritura acerca del diluvio. 40 días, 40 noches de continua lluvia, donde fueron abiertas los cielos, las fuentes de las aguas de los cielos y de la tierra, y se inundó todo, hermanos. Cubrieron los montes más altos de agua. Todas las personas, toda la humanidad pereció anegada completamente en agua. Solamente una familia halló gracia ante la voluntad de nuestro Dios, la familia de Noé. Podemos hablar de esta familia, hermanos, y mencionar grandes virtudes. Noé, un hombre de fe, pregonero de justicia, dice la Escritura, donde se dedicaba a predicar, donde se dedicaba a hablar acerca de nuestro Dios, a advertirles de las cosas que iban a venir, y la gente no creyó. Hoy, hermanos, los cristianos tenemos una gran labor. El mundo está pereciendo. Hay virus, hay escasez, hay falta de trabajo, las economías mundiales están colapsando, hay mucha necesidad, el hambre continúa, y nosotros tenemos la labor de predicar, así como Noé, pregonero de justicia, de que va a venir un día en el cual Dios va a acabar con todo, así como con el mundo antiguo. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, en el versículo del 37 al versículo 39. Dice la Escritura de la siguiente manera. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre, cuando la paciencia de Dios se agotó en el mundo antiguo, con el mundo antiguo, y todos, hermanos, todos murieron. Solamente Noé, su familia, 8 personas, y los animales, hermanos, que entraron en el arca. Hoy nosotros tenemos que entender, hermanos, que la salvación está en la iglesia del Señor. Tenemos que escuchar el mensaje de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. No podemos seguir pensando en el continuo mal. La gente, hermanos, está lastimada, amigos. Hay familias lastimadas, hay familias dañadas. Y la iglesia es el hospital donde se van a sanar las almas. Es el hospital donde el Señor va a reparar nuestros espíritus quebrantados. Y es a Él a donde debemos acudir. La paciencia de Dios tuvo un límite en el mundo antiguo. Pero también, hermanos, la paciencia de Dios tuvo un límite cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra. Hoy podemos hablar, hermanos, de iniquidad. Hoy podemos hablar de perversidades, de depravaciones. Pero no es algo nuevo. Es algo que en su momento Dios aborreció y que sigue aborreciendo, y que en su momento Dios castigó, y que cuando llegue el día, hermanos, Dios va a castigar también todo ese tipo de perversidades. Voy a compartir en esta ocasión igual un par de versículos, hermanos, y vamos a ir en la Escritura
ahora en Génesis, en el capítulo 19, para hablar, hermanos, de Sodoma y de Gomorra. Vamos a leer, es una lectura un poco larga, de los versículos 12 hasta el verso número 25, para poder comprender, hermanos, lo que nos enseña en la Escritura acerca de la paciencia de nuestro Dios. Dice la Escritura, hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias. Si no tiene su Biblia ahí, le voy a suplicar, escuche con atención. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, tus hijos, tus hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, mas no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dios no quiere que ninguno perezca, hermanos. Y la misericordia de Dios fue grande para con Lot y su familia. Porque dice, hermanos, que tomaban aún así a él, a su esposa, a sus hijas, apresurándolos para salir ante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era tanta la maldad, era tanta la perversidad, que Dios se fastidió. Dios estaba decepcionado de esa ciudad, de esas ciudades. Dice el verso 18. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, y habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejándome escapar por allá. ¿No es ella pequeña, y salvaré mi vida? Y le respondió: aquí he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa y escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el monte de la ciudad de Zoar. Continuando el verso 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios, hermanos, la paciencia de nuestro Dios tuvo un límite. Tuvo un límite, hermanos, que acabó con todas esas personas, acabó con toda la perversidad, acabó con la desobediencia, y aún, hermanos, dándole a Lot la oportunidad de poder escapar, de salvar su vida. Pero aún así, hermanos, la gente, nosotros, seguimos muchas veces sin entender, sin apreciar la voluntad de nuestro Dios para con nosotros. Hoy más que nunca, hermanos, sabemos que la paciencia de Dios está llegando a su límite. Vemos todas las cosas que están ocurriendo. El ser humano se asusta, el ser humano nos atormentamos por lo que va a pasar. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros bienes, nuestra familia? Hay que depositar todo eso en manos de Dios. Vivir de acuerdo a su voluntad, porque eso es lo que Él quiere, hermanos, para nosotros. Porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Necesitamos nosotros comprender la voluntad de Dios y aceptarla como lo que es. Esa voluntad perfecta, esa voluntad que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida espiritual, moralmente, socialmente, sin insultos, sin agravios, sin maldad, sin ser ventajosos sobre la misma sociedad. Tenemos que aprender a tener misericordia, compasión, hacer la voluntad de nuestro Dios.
Un pasaje más, Lucas capítulo 17, versos 28 al verso 32. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Vuelve a repetir ahora el escritor, que es Lucas. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con esta mujer? Por no desprenderse completamente de lo que había en esa ciudad, volteó atrás. Y dice la escritura que fue convertida en una estatua de sal. En una estatua, hermanos, donde han hallado vestigios. La ciencia, hermanos, la historia de una mujer que está hecha de minerales. No tiene una forma, porque recuerden que las vestimentas eran mantos, eran vestiduras largas. Pero, hermanos, necesitamos nosotros no mirar atrás a nuestra antigua vida, no mirar atrás a las cosas que hacíamos, no mirar atrás a aquellas perversidades que tal vez en su momento llegamos a practicar. Necesitamos, hermanos, verdaderamente arrepentirnos, verdaderamente convertirnos al Señor para alcanzar misericordia. La paciencia de Dios, hermanos, tiene un límite. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios destruirá toda la tierra. Y cuando hablamos de esto, mucha gente llega a pensar: Dios es malo, Dios es cruel, porque no tiene misericordia. ¿Para qué va a crear una humanidad y después la va a destruir? Porque nos ha dado el libre pensamiento, la libre capacidad de decidir las cosas, de buscar a Dios con un corazón sincero. Y el ser humano es solamente el pensamiento de continuo mal. La Escritura nos enseña, hermanos, a través de algunos pasajes que les voy a compartir. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Le invito a buscar en su Biblia. Dice la Escritura: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquellos que no quisieron cambiar, aquellos que no quisieron arrepentirse, aquellos que no obedecieron a la voluntad de Dios. Dice el verso del 10 al 12: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice la Escritura aquí a través de Pedro: ¿cómo no debéis nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice el verso 13 todavía: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esa es la promesa de Dios para nosotros, para aquellos que han obedecido la palabra de Dios, para aquellos que han cambiado su vida, para aquellos que hemos procedido al arrepentimiento y que no hemos volteado atrás, que no queremos perecer. Y aún, hermanos, si nos alcanzara ese día, dice la Escritura que los muertos van a resucitar. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, todos los demás van a resucitar. Pero para un juicio, nosotros que estemos vivos, si es que nos alcanza la venida del Señor con nuestra vida, vamos a ser transformados. Pero nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. Por eso invita la Escritura: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 11. Y eso, hermanos, es porque la paciencia de Dios tiene un límite. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas, hermanos, está cerca, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Voltea usted a ver el mundo, vea las noticias, y ahorita, independientemente del COVID, de los desastres naturales, delincuencia, drogadicción, homosexualismo, tantas cosas, tantas perversidades, hermanos, que hay, que Dios condena y que la sociedad le ha puesto nombre, le ha puesto una etiqueta muy diferente a la etiqueta que le pone Dios, al nombre por el cual las llama Dios.
La paciencia de Dios, hermanos, tiene un límite. Lo sabemos porque la Escritura nos dice que Dios va a destruir toda la tierra y va a someter todo esto a un juicio para entregar en nuestras manos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. La presencia de Dios, la presencia de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Vamos a concluir, hermanos, este breve devocional, 2 Pedro 3, verso 14 y verso 15. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjense cómo dice aquí Pedro: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Dios ha tenido paciencia para con nosotros hasta este momento, es porque quiere que todos nos salvemos. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Dice el verso 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Está aprovechando usted, amigo y hermano, la paciencia de Dios? Es para salvación. Hay que proceder al arrepentimiento, hay que cambiar, hay que escuchar su voz. Si no cambiamos, vamos a perecer juntamente, así como destruyó el mundo antiguo, así como destruyó a Sodoma y Gomorra, cuando llegue el fin de todas las cosas. Espero que ese tema, que este devocional nos ayude a entender que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero tenemos oportunidad hoy de cambiar. Tenemos oportunidad hoy de que arrepentirnos. Para arrepentirnos, adelante. Procuremos el arrepentimiento. ¿Tiene usted algo de qué arrepentirse? Acuda a la iglesia de Cristo. Busque algún hermano fiel que usted conozca y busque aceptar la voluntad de Dios. Necesitamos oír su palabra. Necesitamos creerla. Necesitamos arrepentirnos. Hay que confesar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como el único que nos puede salvar. Y hay que ser bautizados para ser añadidos a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Él edificó, a la iglesia por la cual Él va a regresar cuando todo esto se ha acabado y destruido. La paciencia de Dios tiene un límite. No abusemos de la paciencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y nos ayude para que cuando ese día se manifieste, nosotros seamos hallados irreprensibles y en paz, sin mancha, delante de nuestro Dios para alcanzar salvación. La paciencia de Dios es para salvación, pero tiene un límite. Que Dios les bendiga.